Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Había una persona que estaba totalmente desanimada. Tenía tantos problemas que ya no podía aguantar más. Por eso decidió, engañado por Satanás, decidió quitarse la vida. Y fue a una vía de tren, se tumbó encima de la vía de los raíles, pues esperando que el próximo tren pues le quitara la vida. Y ahí estaba. Pero una brisa de viento trajo un papel que le cayó en la cara y lo tomó. Y había algo escrito y lo leyó. Era un versículo bíblico. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios le habló. Es el poder de su palabra. Y él se levantó, con la gracia que recibió, ya se levantó y se fue directo a una iglesia. Quería que le hablaran de Cristo y el pastor que estaba allí le habló. Le predicó este precioso evangelio de Jesús el Cristo. Dios por su gracia pudo salvar a este hombre. Este hombre pudo recibir a Cristo y convertirse en hijo de Dios. Estaba bien agradecido. Realmente Jesucristo cambió su destino. Le dio la verdadera vida. Estaba tan agradecido que, por supuesto, no paraba de hablar de Jesucristo, ¿verdad? No paraba de compartir. Y se levantó como un gran evangelista, a través del cual miles de personas, cientos de miles, por gracia de Dios, pudieron ser salvadas a través de poner su fe en Jesucristo, a través de la predicación de esta persona. Por eso es muy importante que estemos entendiendo el deseo de Dios, que estemos alineándonos al deseo de Dios. Y Cristo resucitado es el último mensaje que nos da antes de ascender. Id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Si nuestra vida de fe no está dentro del pacto, dentro del evangelismo, es imposible que pueda funcionar. No va a funcionar nada. Por eso, a través de esta escuela de evangelismo, nuestra oración es que Dios, a través de su palabra, nos hable, nos sane, nos dé la fuerza y nos dé el poder para que podamos desafiar y podamos entregar nuestras vidas para compartir este evangelio y estemos desafiando cada día y compartiendo este evangelio. Ciertamente Dios va a levantar grandes respuestas. Vamos a comenzar a través de una oración para que nuestro amado Dios esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, gracias, porque es solo por tu gracia y tu inmensa misericordia que hemos podido creer en Jesús el Cristo. Y ahora somos tus hijos por tu gracia. Y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, que a través de este tiempo podamos recibir la fuerza y el poder para cambiar nuestro estado espiritual. Que nos des de tu gracia para estar mirándote solo a ti, para escuchar tu preciosa voz a través de tu palabra que es viva y eficaz. Padre, levántanos como tus testigos, que bendigas nuestras vidas, que bendigas nuestras familias y especialmente que bendigas
nuestro campo, nuestro círculo de influencia, el lugar donde nos has puesto, para que podamos estar resplandeciendo la luz del Evangelio y muchas personas que tú ya tienes preparadas puedan conocerte. Padre, venga a tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, en nuestras vidas, familias y campos. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Vamos a alabar a nuestro amado Dios con todo nuestro corazón. Que amor no recuerda todo mi dejar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siente, omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gracia mayor. Paciente me aguarda constante espera, un padre que tierno me llama hogar, recibe al vil pecador. Mis faltas son su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es sus misericordias hoy nuevas son, tantas son muchas, su gracia es mayor. En este día, Dios por su gracia nos da su palabra eterna, que encontramos en Efesios 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El deseo de Dios es la evangelización del mundo. Y Dios, en su soberanía absoluta, Él tiene el dominio, el control de todas las cosas, pues ha decidido cumplir esa evangelización a través de nosotros, sus hijos. Por eso es muy importante que estemos entendiendo ese pacto, el pacto de Dios,
Porque no podemos, ¿verdad?, hacer el evangelismo por nuestras fuerzas. Dios lo está haciendo todo. Ese evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Como dice en Mateo 24:14, yo tengo que alinearme al pacto de Dios. Tomar ese pacto correcto, empezar a enfocarme en Cristo y la evangelización, confiando en que Él es el que hace la obra. No depende de mi capacidad. Él que me ha llamado, Él va a cumplir esa obra, ese pacto perfecto a través de mi vida. Un contrato mercantil, comercial, pues humanamente se hace dos personas que llegan a un acuerdo, unas condiciones, y lo ponen por escrito de manera oficial, lo certifican con sus firmas. Pero un pacto es distinto. El pacto no es entre iguales, ¿verdad? El pacto es Dios soberano por su gracia, que nos lo da. Él nos escoge. Por eso Él es el que lo cumple. Y tenemos que tener nuestra confianza en Cristo. En nosotros, por supuesto, no podemos confiar porque fallamos cada día, somos débiles. Por eso hay que aferrarse al pacto, descansando en Él. Porque aunque somos débiles, incluso a veces hay áreas de nuestra vida pues, que no estamos haciendo bien, pero si estamos en el pacto, por supuesto Dios nos va a ir sanando, nos va a ir mejorando, pero Él cumple el pacto. Es un proceso, ¿verdad? Y hay que tener esa seguridad, estar dentro del pacto de Cristo, dentro del pacto de la evangelización, sabiendo que Él va a cumplir ese pacto, Él va a obrar a través de mi vida, para que este evangelio sea proclamado, por supuesto, de una manera concreta en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque hay un pacto específico para cada una de nuestras vidas, que Dios ya desde el principio nos empezó, nos creó, ya ha ido moldeándonos de manera concreta para cumplir ese pacto concreto dentro de la evangelización, como vemos en la vida de Pablo. Pablo, antes de no ser creyente, durante muchos años, pues él nació en Tarso, con una cultura helena, es decir, griega. Aunque era judío, él hablaba bien griego, que era el idioma más importante de ese tiempo, más internacional. Además, él nació con la ciudadanía romana, que era la ciudadanía más importante de ese tiempo, a través de la cual él tenía muchos privilegios y podía viajar a lo largo de todo el imperio romano con un gran respaldo. Él, aparte del griego, hablaba por lo menos 3 idiomas más. Él había estudiado toda la cultura helena, en concreto la filosofía, era un experto, un erudito, un intelectual. Él venía de una familia económicamente solvente, tenía mucha economía. Incluso él sabía, como cada judío, tener su profesión, su oficio, ¿verdad? Que era hacer tiendas. También era algo que en ese tiempo era muy importante y generaba grandes ganancias. Y como judío, pues nació de la tribu de Benjamín, que era la tribu donde Dios levantó el primer rey, el rey Saúl. Era un orgullo para ellos. Y también él estudiaba la ley, era religioso judío, y dentro de los judíos de la secta de los fariseos, que realmente se esforzaban por intentar cumplir la ley y todas las tradiciones que habían inventado a través de la ley. Incluso como judío, él pudo aprender a los pies de Gamaliel, que era el rabí más importante de ese tiempo, un erudito también de la ley. Por eso Pablo estaba bien preparado en muchas cosas humanamente. Pero por supuesto estaba fracasado. ¿Por qué? Porque no creía en Jesús el Cristo. Estaba separado de Dios en pecado, atrapado por Satanás.
Y esa religión, como todas las religiones, no le daba respuesta. Incluso le hacía sentirse peor. ¿Por qué? Porque la ley era inalcanzable para él. Él intentaba cumplir toda la ley porque, según ellos, si cumplías la ley te salvabas. Pero al ser pecadores es imposible cumplir toda la ley. Y claro, eso le tenía frustrado. No tenía paz. Estaba endemoniado. Por eso se hizo perseguidor de la iglesia. Tenía un odio tremendo. Pero todo eso, Dios que es soberano lo tenía preparado. No era casualidad. No cayó en saco roto. Porque Dios es soberano. Y Él había escogido a Pablo desde antes de la fundación del mundo, igual que a nosotros. Y él pasó también seguramente dificultades en su niñez, adolescencia. Pero también Dios tenía el control de todas esas situaciones que utilizó Dios para moldear su carácter y para llevarlo al punto, en ese camino hacia Damasco, donde Cristo le apareció. Cristo lo salvó y le dio una nueva vida. En ese momento, no solo recibió la salvación, pudo entender esa misión concreta que Dios tenía para él, para cumplir la evangelización mundial. Hechos 9:15. Ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y del pueblo de Israel. Tenía que llevar el evangelio a los gentiles, pero él estaba preparado, ¿verdad? Porque hablaba griego, porque conocía la cultura griega, sabía convivir entre los gentiles, lo había hecho toda su vida, era algo fácil para él. Podía entenderlos, podía transmitir realmente el evangelio correctamente. También delante de reyes, y él estaba preparado, era un erudito, una persona muy educada, que sabía perfectamente comportarse y hablar con autoridad delante incluso de reyes, como así lo hizo. Y también al pueblo de Israel, y él, por supuesto, conocía toda la tradición, el idioma hebreo, todo. Podía también transmitir perfectamente este evangelio a los judíos, como así hizo también. Es decir, que Dios ya todo lo que había ocurrido, todo era una plataforma para cumplir esa misión concreta. Por supuesto dentro de la evangelización, pero de manera concreta para Pablo. Y se cumplió perfectamente, porque Dios siempre cumple su pacto. Por eso no hay que desanimarse. Hay que entrar, hay que tomar, creer el pacto. Ya estamos en Cristo, ahora hay que orar para descubrir dentro de la evangelización mundial cuál es exactamente ese pacto que Dios tiene para mi vida. Vemos en la palabra ese pacto de Cristo que está desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Nada más el hombre, pecar, engañado por Satanás, cayó en desastres, en maldición, en gran sufrimiento. En un estado tan caído que el hombre no podía salir por sí mismo, no podía totalmente salir de ese problema fundamental, de ese pecado original y sus tres consecuencias. No podía hacer nada. Y contra más hacía, peor, todavía tenía más problemas. Dios, por su gracia, en Génesis 3:15 da el pacto. Jesús el Cristo, el protoevangelio, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, porque el hombre no podía hacer nada para salvarse. Por eso Dios lo hizo todo a través de Cristo. Y ahí lo prometió por primera vez. Por eso Abraham le dio ese pacto. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Él lo escogió, Abraham, para levantar una familia, para levantar una nación a través del cual Cristo vendría. Por eso en tu simiente. Y así fue, la simiente humana, descendencia humana de Abraham, es como humanamente vino Jesús, ¿verdad? Él es Dios que se humanó, verdadero Dios, verdadero hombre.
Y Él preparó a esa persona, Abraham, una familia, una nación, a través de la cual esa promesa se iba a cumplir. Cristo iba a venir, Cristo iba a cumplir su obra. Por eso Abraham recibió ese pacto. Y constantemente en el Antiguo Testamento, Dios por su gracia está compartiendo, anunciando, proclamando, solo a través de Cristo. Está hablando de esa promesa de Cristo, porque solo creyendo en Cristo podemos tener la salvación. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ya lo estaba totalmente profetizando, esa profecía que ya había dado cientos de años antes a Abraham, la simiente en tu simiente. Esa simiente de la mujer, Génesis 3:15, es Cristo. Porque de la simiente del hombre desde Adán ya todos nacemos en pecados. Por eso tuvo que ser la simiente de la mujer. Dios que se encarnó a través de una mujer virgen, Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo que vino a solucionar lo que nadie más podía solucionar. Por eso hay que tomar el pacto de Cristo. Y también en el Antiguo Testamento habla mucho de ir a la tierra de Canaán, ¿verdad? Canaán, la tierra prometida. Y realmente esa tierra que por fe había sido entregado a Abraham cuando estaba habitada, él no tenía ningún lugar ahí, pero él creyó por fe que esa tierra, como Dios le decía, se le iba a dar. Y pasaron años, pero Dios siempre cumple su promesa. Y vemos cómo conquistaron Canaán, liderados por Josué. Les entregó Canaán como Dios había prometido. Y es el pacto. Como hijos de Dios, del reino de Dios. Es nuestro respaldo en Cristo. Ya entramos en el reino de Dios. Y en cada lugar donde estamos, ahí se levanta esa conquista. Las obras del reino de Dios. Es una promesa, es el pacto. Tenemos que tomarlo. Dios lo cumple. Dentro de Cristo, orando, se levantan esas obras del reino de Dios que salvan nuestra familia, que salvan el lugar donde trabajamos, que salgan nuestro campo, nuestra región. Igual que ellos lo conquistaron tomando el pacto, Dios también sigue cumpliendo ese pacto a través de nuestras vidas. Y también le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ese es el pacto de la evangelización mundial. Por eso hay que tomarlo. Dios está cumpliendo la evangelización del mundo a través de nosotros, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Él está cumpliendo la evangelización mundial. Y Él cumple siempre su pacto. Por eso hay que aferrarse al pacto. No se desanimen, no depende de nuestro poder. No podemos cumplir la evangelización mundial, no podemos cambiar nuestras familias. Pero es el pacto que Dios nos da. Él lo da. Él que es soberano, que es omnipotente por su gracia, nos da el pacto para que lo tomemos, lo creamos y Él lo va a cumplir. Por eso dentro de Cristo ya somos sus hijos. Dentro de Cristo al orar se levantan las obras del reino de Dios. La oscuridad va a ser quebrantada en nuestras familias, en nuestros campos. Y dentro de Cristo Dios nos va a utilizar para cumplir la evangelización mundial. Eso significa, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como iglesia, Dios está cumpliendo la evangelización mundial a través de nosotros y Él lo va a cumplir hasta el final. Por eso tomar el pacto es muy cómodo, es muy feliz. Ya no es mi esfuerzo, ¿verdad? Ya puedo descansar en Cristo. Por eso tomen el pacto de Cristo, empiecen a disfrutar de la oración creyendo. Solo hay que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Crean, tomen el pacto. Al tomarlo por fe es cuando Dios activa el pacto, cuando se empiezan a levantar las respuestas. Y así fue con Abraham, ¿verdad? Él tenía el pacto, pero todavía estaba en su fuerza humana, en la carne.
en sus propios deseos, sus propios planes. Por eso vino una dificultad, se marcha a Egipto. No estaba ya creyendo a Dios, estaba en incredulidad. Sorprendentemente Abraham, que fue llamado el padre de la fe, ¿cómo puede tener tanta incredulidad y ser llamado el padre de la fe? Porque es un proceso. Pero Dios lo libró, aunque había incluso mentido, pero Dios lo libró por su gracia, porque Dios siempre cumple el pacto y lo volvió otra vez a llevar a Canaán. Allí por fin se dio cuenta, se separó de su sobrino Lot, cuando ya lo tenía que haber hecho mucho antes, pero ahí fue el horario, ¿verdad? El horario donde él realmente puso su fe, creyó el pacto. Es verdad, Señor, soy mayor, no tengo descendencia, pero tú has dicho que me vas a entregar esta tierra, que vas a levantar una multitud a través de mi descendencia, que a través de mis simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Yo lo creo. Yo lo creo. Te creo, Señor. Y ahí, al tomar el pacto, al entregar todo realmente a Cristo a través de la fe, ahí se empezó a cumplir el pacto. Se empezaron a levantar las respuestas. Por eso no sean engañados por su situación, por su condición. Tomen el pacto. Dios da el pacto, Dios cumple el pacto. Tómelo. En Cristo ya somos sus hijos. Es algo que ya no puede cambiar. En Cristo, al orar, se levantan esas obras del reino de Dios. Él va a salvar nuestra familia. No sean engañados por la condición de su familia. Crean. Oren, den gracias a Dios, porque Él lo va a hacer. No hay nada imposible para Dios. Él siempre cumple su pacto. Tomen el pacto y van a ver cómo Dios les utiliza para la evangelización mundial. Porque Dios siempre cumple su pacto. Por eso, los verdaderos evangelistas, que son ustedes, discípulos del evangelismo tan importantes, tienen que estar tomando ese pacto, el pacto que vemos a lo largo de toda la Escritura, que se está cumpliendo y que Dios va a cumplir hasta el final. Este evangelio será proclamado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Jesús el Cristo volverá en su segunda venida. Hay que entrar ahí. Hay que entrar ahí y disfrutar. Muy importante que estemos abriendo nuestros ojos espirituales para empezar a ver cuál es el estado de las personas que están separadas de Dios. Muy importante. Como evangelistas. ¿Por qué la gente está totalmente sufriendo? Hay que empezar a verlo, ¿verdad? ¿Por qué los matrimonios, desgraciadamente, están rompiéndose, las familias desestructuradas, la sociedad dividida? Y contra más la gente está con una medicina que ha avanzado mucho, una ciencia que ha crecido de manera impensable hace unos años, o la tecnología, que ha alcanzado cotas inimaginables. Pero sorprendentemente cada vez hay más problemas, más sufrimiento, más soledad. En un mundo interconectado, cada vez la gente está más sola. Y la gente con fama, con poder, están desgraciadamente sufriendo grandemente. Es sorprendente. Hay que ver por qué están en esa condición. Y por supuesto, solo la palabra nos da la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Porque la palabra es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Y ahí nos muestra. Es el único libro que nos explica cuál es la verdadera razón. ¿Por qué la gente es infeliz? ¿Por qué la gente está sufriendo? ¿Cuál es el estado de las personas separadas de Dios? Y como evangelistas tenemos que estar viéndolo, abriendo nuestros ojos espirituales. Ya dejar de mirarnos a nosotros, ¿no? Ya tenemos a Cristo, hay que empezar a mirar a los demás. Hay que abrir los ojos espirituales. Y dice la palabra en Juan 8:44,
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y la gente separada de Dios, aunque no es consciente, está totalmente atrapada por Satanás, oprimidos por el diablo, dice la palabra. Oprimidos de tanto engaño, sufrimiento, tantas trampas, tanto dolor que lleva infligiendo heridas durante toda su vida, creando problemas con la familia, con los parientes, con los matrimonios, con los hijos. Eso te oprime de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Uno se va endureciendo. Va poniendo un muro, un corazón de piedra, dice la palabra. Insensible. Es la obra de Satanás. Es el resultado de este Satanás que está llevando a esas personas al sufrimiento continuamente, pero la gente, por supuesto, no es consciente. La Biblia lo dice, Jesús lo dice claramente en este versículo. Y por supuesto tienen problemas espirituales. Efesios 2:2. La corriente de este mundo, que está bajo el príncipe de la potestad del aire. Es sorprendente. Esa corriente, ¿qué es esa corriente? Ese sistema que se llama el mundo, donde está esa cultura. ¿Cuál es la cultura? Cultura de oscuridad. ¿Qué es la cultura? La música es la cultura. Si uno analiza las letras de muchas canciones que están cantando los jóvenes y también los adultos, y siguen a cantantes famosos, llenan estadios. El otro día pude ver un trozo de un concierto, un megaconcierto de esos, la gente entregada allí. Pues estaban en el escenario haciendo un ritual satánico, evidentemente. Pero la gente, por supuesto, no es consciente de esa realidad, ¿verdad? Y ahí estaban todos, participando. Eso tiene un efecto espiritual, pero la gente no lo conoce. Hacen lo que les dicen, ¿verdad? Era sorprendente. Pero no solo la música, literatura, las series, Netflix, otras plataformas, todo. Ves totalmente esos mensajes, porque cada película tiene mensajes subliminales y a veces evidentes, donde te dan mensajes, pues como en Génesis, tú puedes ser como Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que disfrutar, tienes que vivir al máximo, tienes que buscar siempre lo que tú quieras. Ese tipo de mensaje que realmente te lleva al fracaso y que se graba, se enraiza y que uno lo escucha y al final es lo que hace. Y luego vienen las consecuencias, que es sufrimiento, pero la gente no lo sabe porque sigue esa corriente, está atrapada en una corriente que como está en oscuridad no la puede ver. Y no solo la música, no solo el Netflix, no solo la literatura, también la comida, por ejemplo. La comida, cada vez nuestra comida es de peor calidad. Eso nos afecta a la salud, nos afecta incluso espiritualmente. Si uno tiene salud física, pues también es difícil espiritualmente. Y cada vez es la comida totalmente peor, ¿verdad? Eso nos está afectando. Y muchas más cosas, ¿verdad? Patrones, valores, paradigmas, ideologías que están totalmente dividiendo. La sociedad está dividida, totalmente. Blancos, negros, azules, rojos, pero divisiones. Es la obra de Satanás, totalmente, que está destrozando las relaciones, las sociedades. Porque él vino a hurtar, matar y destruir, y es la corriente de este mundo y la gente, como digo, está atrapada, se deja llevar, no conoce otra cosa, incluso no se da cuenta. ¿Cómo están llevándolos al sufrimiento? Y no solo tienen problemas espirituales, también problemas mentales. Dice en Efesios 2:3, lo hemos leído, hijos de ira. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en ese estado separado de Dios están bajo la ira de Dios. Es terrible estar bajo la ira de Dios, pero la gente no lo sabe. Y tienen problemas espirituales, mentales, siguiendo la carne, ¿verdad? Los pensamientos, problemas mentales. Por eso, desgraciadamente en este tiempo, tantos y tantas personas con problemas mentales, incluso jóvenes de primaria, ya se están medicando porque tienen problemas mentales.
y la tecnología cada vez ya hacen tener más problemas mentales y cada vez va a ser peor. Por eso me gustaría brevemente compartir un pequeño video para que podamos ver esto de manera real. La presencialidad muere y no muere por casualidad. La vida bajo la amenaza viral, la vida bajo las amenazas del bioterrorismo y la vida bajo el catastrofismo climático apocalíptico solo nos deja un camino. Y ese camino es una vida en confinamiento, una vida en el metaverso. Mark Zuckerberg anunció que la empresa que posee Facebook se llamará de ahora en adelante Meta para reflejar el hecho de que se está diversificando a un nuevo campo de negocios. Las cantidades que Zuckerberg está invirtiendo en ese nuevo producto sugieren que él espera que llegue a ser dominante, posiblemente dejando a Facebook atrás en ventas y rentabilidad, aunque quizás no en membresía. Esta es una señal del rumbo que está tomando el mundo. Nos movemos en dirección hacia una separación masiva de la realidad. Siempre hemos tenido una separación entre la realidad y la virtualidad. Sin embargo, con el metaverso se pretenden recrear mundos iguales al mundo real para que las personas puedan vivir allí sus vidas e incluso para que muchos escapen de la realidad. Piensen en esto, ya hemos sido condicionados a asistir a misa por internet, a funerales por internet, a fiestas de cumpleaños por internet. El metaverso constituye la inmersión plena. En el metaverso literalmente entras al internet y puedes vivir allí con tu avatar, y tu avatar puede ser lo que quieras: humano, perro, robot. Comprarás tu casa, irás a cines, asistirás a centros comerciales, tiendas y conciertos. Habrá oficinas, carros, aviones, restaurantes, comidas, sillas y otros avatares circulando por las calles. Incluso se podría simular la comunicación con personas muertas, retroceder en la historia o navegar en el futuro y participar en todo tipo de experiencias gratificantes. Este universo paralelo es lo que se denomina metaverso, la auténtica realidad virtual, hasta llegar al momento en que las personas podrán amplificar las sensaciones, lo que llevaría a los sentidos a pensar que una persona se encuentra en un entorno o mundo diferente al real. Uno debería preguntarse hasta qué punto las bendiciones de toda esta tecnología podrían ser aprovechadas sin que la tecnología misma se vuelva en algo más importante que el ser humano. Es decir, navegar en el metaverso, en la no realidad, perdido del auténtico sentido de su vida y del propósito más alto del ser humano, que es alcanzar la felicidad. La tecnología puede utilizarse para bien o para mal. Desde el martillo que uno puede utilizar para clavar un clavo, pero también para golpear a un vecino, todas las tecnologías de los últimos años ayudan exponencialmente a los propósitos del ser humano. Sin embargo, uno debería preguntarse hasta qué punto toda esta tecnología podría ser utilizada en nuestra contra. ¿Qué sería esta tecnología no solo en las manos de estas grandes empresas, sino también de los estados? Y hasta qué punto un metaverso no podría convertirse en un centro de opio o un centro de drogadicción digital. Y vemos cómo realmente vamos en esa dirección. Y hay jóvenes que no pueden salir de internet, viven en ese mundo imaginario y real. Y ahí pues se hacen pasar por perfiles que no son ellos realmente. Y el metaverso, ese universo paralelo y real, todavía va a ser peor, ¿verdad? Ahí uno ya puede ser lo que quiera. Un perro, un elefante, un superhéroe, todo, lo que siempre ha anhelado ser, ¿no? Y ahí, por supuesto, pero él no es eso. Pero si empieza a vivir pensando que es eso, actuando como eso genera problemas mentales, ¿verdad? Y problemas de todo tipo, porque si uno está 24 horas ahí enfocado en ese mundo irreal, va a tener problemas, pero de todo tipo, no solo mentales, físicos y, por supuesto, espirituales. Por eso es muy importante poder abrir los ojos espirituales y darnos cuenta lo importante que es en este tiempo que Dios nos ha llamado. El privilegio que tenemos como evangelistas. Hay que ver esa realidad. Por supuesto, para dar la respuesta. Solo Cristo es la respuesta. Y Dios quiere que este evangelio esté llegando a través de cada uno de nosotros. Por eso, en ese estado, tienen problemas espirituales, mentales y, por supuesto, físicos. Y también problemas para el futuro.
Porque el ADN espiritual se traspasa a la siguiente generación. Y problemas del destino, porque si uno muere físicamente, no es el final. En Hebreos 9:27 habla claramente que después de esta muerte física hay un juicio y hay dos destinos, dependiendo de cuál sea el juicio. Una eternidad separado de Dios, que es el infierno, y una eternidad con Dios. Pues la única manera de poder cambiar nuestro destino eternamente es a través de Cristo. La única manera de salir de esos 6 estados de destrucción, que son los que traspasamos a nuestros hijos sin poder evitarlo. Cristo es la respuesta. Es el pacto eterno de Dios. Y Dios nos ha llamado para que tomemos ese pacto, para que oremos, transmitamos ese pacto en nuestras familias, pero también hasta lo último de la tierra. Porque solo Cristo es la salvación. Yo de pequeño en clase de religión me lo enseñaron. Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Pero no lo entendían, no me explicaron bien. Era como una frase hecha, ¿no? Y me lo aprendí, pero no sabía mis pecados, lo que estaba diciendo. No me lo explicaron bien, por eso, aunque eso lo sabía como una teoría, realmente estaba sufriendo, porque seguía separado de Dios, seguía en pecado, seguía controlado por Satanás. Pero de verdad Cristo, Él en la cruz quebrantó esas 3 maldiciones, vino exactamente para eso. Porque desde Adán y Eva todos nacemos con ese problema espiritual, con esas 3 consecuencias. Y Cristo, Él vino a salvarnos de eso. Exactamente, concretamente. Para ello cumplió esa obra gloriosa en la cruz y al tercer día resucitó. Por eso solo a través de Cristo podemos salir y cambiar totalmente nuestro pasado. Cristo perdonó nuestros pecados. Cristo cortó totalmente toda maldición, todo desastre. Cristo venció a Satanás. Cristo abrió el único camino para regresar con Dios. Por eso ya todo pecado ha sido perdonado. Ya no tengo que estar engañado por el pasado. Tengo que creer que a través de Cristo, como dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ya ha sido todo solucionado. En Cristo. Ese pasado ha sido solucionado. Y todas esas dificultades dentro del Evangelio, Dios las levanta como una plataforma para cumplir esa misión que Dios tiene de manera concreta para cada uno de nosotros. Por eso Cristo es solucionador de todos nuestros problemas. Él nos sacó del pasado, pero también del presente. ¿Por qué? Porque el presente, Cristo que ha resucitado, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tengo que estar orando, tranquilamente, disfrutando de Cristo en oración, porque mi oración trasciende el tiempo y el espacio. Mi oración hace que la oscuridad sea quebrantada, que el reino de Dios se esté estableciendo, que la luz de Cristo esté alumbrando. Por eso el presente está solucionado, porque ya Cristo está conmigo, a través del Espíritu Santo. Y Él me da el poder. Por eso la oración me hace disfrutar del poder de lo alto dentro de mí. Esa oración que hace restaurar la imagen de Dios, el aliento de vida, las bendiciones del huerto del Edén. Esas son las bendiciones que disfruto cuando empiezo a crecer en oración. Y es mayormente lo que tengo que disfrutar cada día, ¿verdad? Ese tiempo de oración. Cómo los discípulos experimentaron especialmente en el aposento alto de Marcos. Luego, ya continuamente tenían sus tiempos marcados. Se marcaban tiempos a lo largo del día de oración. Y luego eran 24 horas, ¿verdad? Disfrutaban 24 horas de la oración. Y se levantaban las respuestas de las 25 horas, las obras del reino de Dios.
Y a través de la oración se levantaban esas obras maestras eternas, esas obras de evangelismo. Por eso el pasado fue solucionado en Cristo, el presente, ya tengo la victoria en Cristo. Y el futuro ya está garantizado porque a través de Cristo nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Y eso ya no puede cambiar, no se puede borrar, es algo eterno. Por eso nada ni nadie nos puede separar de su amor y vamos a estar una eternidad glorificando a Dios. Y es la salvación que tenemos que disfrutar y que tenemos que compartir. Por eso los hermanos del aposento alto de Marcos, la iglesia primitiva, ellos empezaron a hacer ese movimiento del evangelismo, que es el que tenemos que estar experimentando. Primero, por supuesto, hay que abrir los ojos espirituales y ver cómo la gente está en esos 6 estados de destrucción. Luego hay que tener esa conclusión. Jesús el Cristo es la única manera que puedan salir de ahí. Y luego compartirlo, ¿verdad? Hacer ese movimiento de aceptación, que puedan aceptar en sus corazones que Jesús es el Cristo. Después, si aceptan a Cristo, ayudarles a que hagan ese movimiento de la oración. Porque a través de la oración es que pueden recibir sanidad, respuesta. Y luego ese movimiento de la palabra para salvar su futuro. Ellos ya tienen que prepararse para compartir el Evangelio a otros. Y de esa manera Dios va haciendo esa obra del evangelismo. Va conquistando regiones, naciones y hasta el último de la tierra. Es lo que Él dijo. Hechos 1:8, la última palabra del Señor resucitado antes de ascender. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? Primero en Jerusalén. Eso es mi vida. Primeramente yo tengo que disfrutar este evangelio, del poder de Dios, de la oración, tener seguridad en Cristo, proclamar este evangelio. Luego, Judea. Puede ser mi familia, por supuesto. Dios quiere que este evangelio esté salvando a mi familia. Es el deseo de Dios. Samaria, mi región, hasta lo último de la tierra, nación, todas las naciones, las 237 naciones, las 5.000 tribus. Ese es el orden de Dios, es la manera de Dios. Por eso tenemos que estar tomando el pacto, confiando a través de la fe en el pacto. Dios cumple el pacto, Él nos ha llamado, ya estamos en Cristo, tenemos que enfocarnos en la evangelización. Ahí me va a mostrar esa misión concreta para mi vida y la va a empezar a levantar. Y me va a llevar hasta lo último de la tierra. Por eso, no sean engañados, no sean movidos. Dios siempre cumple el pacto. Y se van a levantar esas evidencias. Vendrán esas respuestas. Dios mismo las va a levantar porque es su plan, es su deseo. Pero a veces como hijos de Dios, ¿por qué no tenemos esas evidencias? Porque no estamos teniendo seguridad en el pacto, en todo lo que tenemos en Cristo. A veces ni lo conocemos siquiera. Por eso hay que tener esa seguridad de la salvación. En 1 de Juan 11 al 13 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ya tenemos al Hijo, es Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna de Dios, porque hemos sido salvados, porque somos hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, porque hemos creído en su nombre, en Jesús el Cristo, lo hemos recibido en nuestro corazón. Y tenemos que tener esa seguridad porque está escrito.
No es porque lo haya dicho un iluminado, no es eso. Seguimos la palabra, que es nuestra fuente última de autoridad, que es una garantía para sus hijos. Por eso tengan esa seguridad. Si hemos nacido de nuevo, hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios. Y es algo eterno. Y al orar en su nombre, conforme a su voluntad, hay que tener seguridad que Dios responde nuestra oración. Juan 14:14, el Señor dice, si algo pidiereis en mi nombre, os será hecho. Por supuesto, algo conforme al deseo de Dios, conforme a la voluntad de Dios, nos será hecho. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hay que pedir con fe al Padre en el nombre de Cristo para que su reino se establezca, para que se abran puertas para el evangelismo. Y Él responde, porque es su deseo. Y hay que tener esa seguridad y disfrutar de la oración. Y también hay que tener seguridad de la victoria. En Cristo tenemos la victoria. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dentro de Cristo tenemos la victoria. Porque Él tiene el poder del cielo y de la tierra. Él ha resucitado, ha vencido. Su victoria es nuestra victoria. Bueno, puede haber, y de hecho hay dificultades, incluso tentaciones, pero Él nos da la victoria. Él nos da la salida. Tiene la salida preparada. Por eso hay que tener esa seguridad. También seguridad del perdón de pecados. Es verdad. Aunque somos hijos de Dios, tenemos errores cada día. Pero tenemos la seguridad que al arrepentirnos, al poner nuestra fe en Jesús el Cristo, al pedir perdón en el nombre de Jesús el Cristo, Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, como dice en 1 de Juan 1:9. Por eso ya tenemos esa seguridad. Y también la seguridad de la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice en Proverbios 3, versículos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Fíate de Dios. Confía, ten fe en Dios. En todo tu corazón. Que le creas, que tomes el pacto, está diciendo. Y no te apoyes en tu pensamiento, en tu razón humana, en tu sentido común. Porque el nivel de Dios es muchísimo más elevado que el nuestro. Por eso fíate de Él. Y reconócelo en todos tus caminos. Pide que Él te guíe en cualquier camino que tengas que emprender. Decisiones grandes, pequeñas, que estés reconociéndolo, dejando que Él te guíe, buscando su perfecta voluntad, su guía en todo. Dice que Él enderezará tus veredas, las arreglará, solucionará las cosas, porque si recibimos la guía de Dios, que es perfecta, ahí vamos a encontrar todo lo que Dios tiene preparado. Todo lo que Él tiene, incluso a través de las dificultades, podremos encontrarlo. Y siempre es para bendición para sus hijos. Pues hay que tener esa seguridad de la guía del Espíritu Santo. Si no, sale algo, ocurre algo de la manera que no esperábamos y ya empezamos a temblar, empezamos a desanimarnos, empezamos incluso a quejarnos. Y le pasaba así al pueblo de Israel continuamente en el desierto, aunque todos los días tenían la provisión de Dios, todos los días veían milagros con sus ojos. Pero en cuanto algo se torcía un poco, ya no era como ellos pensaban, ahí salía la queja, la rebeldía, la crítica. Tenemos la seguridad de la guía del Espíritu Santo, tenemos la seguridad de la salvación, tenemos la seguridad de la respuesta de la oración, tenemos la seguridad de la victoria y la seguridad del perdón de pecados.
Nuestra seguridad está en Cristo, es por Cristo. Dios nos da todo en Cristo. Y Cristo ha vencido. Por eso apoyarse solo en Cristo. Tomen el pacto. Y Él cumple el pacto. Y tenemos ya todo en Cristo, ¿para qué? Para cumplir la evangelización, para proclamar este evangelio. Por eso, en este día, que podamos poner nuestra fe en el pacto eterno de Dios, Jesús el Cristo, que ha consumado todo, y dentro de Cristo, que estemos tomando el pacto de la evangelización. Nuestra vida es para compartir este evangelio. Si empezamos a orar, Dios nos mostrará esa misión concreta para nosotros. ¿Cómo? Él quiere utilizarnos de manera concreta, concisa, para cumplir la evangelización mundial. Y no solo la mostrará, sino que Él, por supuesto, lo va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra tan importante que Dios nos da y que Él mismo va a cumplir en sus vidas y en sus campos. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has llamado como tus evangelistas en esta época. Padre, quebranta el poder de la oscuridad que intenta venir a nuestras vidas con incredulidad y danos de tu gracia para poder aferrarnos al pacto. Padre, gracias porque tú nos estás levantando para cumplir la evangelización mundial. Obra poderosamente. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su fórum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.